abrimos la santa palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo 9 del libro de Josué. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el capítulo 9 vimos cómo los habitantes de Gabaón, cuando supieron la suerte de Jericó y de Jai, que habían sido derrotados, planearon una estratagema para lograr un pacto con los hebreos. Se hicieron pasar por gente que venían de lejos y todo eso que leímos, pero conclusión, ya habían hecho un pacto con Israel. Cuando se hace un pacto con alguien en nombre de Dios, ese pacto tiene que ser respetado. Y Josué respetó el pacto, a pesar que Gabaón había manipulado un poco la realidad, pero mantuvo el pacto con esta gente que hicieron pasar por un pueblo pobre, un pueblo lejano, y por eso no destruyeron la ciudad de Gabaón. Pero toda la asamblea murmuraba porque los príncipes determinaron esto, entonces los designaron a Gabaón a ser de leñadores y de aguadores. Y comienza en este punto, comienza la historia que muchos hemos oído, que se refiere muchas veces en los salmos, del sol de Gabaón. Dice en el capítulo 10, versículo 5, se juntaron y subieron los 5 reyes amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yamut, el rey de Laquis y el rey de Glom, con todas sus tropas asediaron a Gabaón y la atacaron. Los gabaonitas marcharon a decir a Josué al campamento de Gilgal: no dejes solo a tus siervos, sube a prisa donde nosotros, sálvanos y socórrenos, porque se han aliado contra nosotros todos los reyes amorreos que habitan en la montaña. Josué subió de Gilgal con toda la gente de guerra y todos los guerreros valientes. Y el Señor dijo a Josué: no los temas, porque los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Josué cayó sobre ellos de improviso y tras haber caminado toda la noche desde Gilgal, Yahvé los desbarató ante Israel, el cual les causó una gran derrota en Gabaón, y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Jorom, y los fue destrozando hasta Secá. Y mientras subían ante Israel por la bajada de Bet-Jorom, el Señor lanzó del cielo sobre ellos hasta Secá grandes piedras y murieron. Luego fueron más los que murieron por las piedras que los que mataron los israelitas a filo de espadas. Entonces, el día en que Yahvé entregó a los amorreos en manos de los israelitas, habló Josué al Señor en presencia de Israel: detente sol en Gabaón, y tú luna en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que los pueblos se vengaron de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del justo? El sol se paró en medio del cielo y no tuvo prisa en ponerse como un día entero. No hubo día semejante, ni antes ni después, en que obedeciera a Yahvé a la voz de un hombre. Es que Yahvé combatía por Israel. Josué volvió con todo Israel al campamento de Gilgal. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Este episodio de Gabaón muchos los hemos oído mencionar y vamos a hablar un poco de él, pero antes de entrar en el tema, hay 2 puntos por lo menos que yo quería ver. Primeramente, Josué consulta al Señor. Josué, antes de lanzarse a la acción, buscó la voz confirmatoria del Señor. Miren cómo Josué aprendió. ¿Se recuerdan lo que pasó cuando el ataque de Jai? Josué se dejó guiar por lo que la gente le dijeron y se lanzó por la opinión de los demás. ¿Y qué pasó? Una derrota. Josué aprendió y ahora Josué primero consulta al Señor. Por eso nosotros muchas veces no podemos estar oyendo muchísimas opiniones porque terminamos locos. Hay personas que vienen y me dicen: es que hablé con tal sacerdote y me dijo esto, hablé con este otro y me dijo el otro, y me dijo aquel. Digo, ¿tú sabes quién tiene la culpa que te ha confundido? Tú. Porque tú sabes lo que esa persona está buscando. No está buscando la verdad, está buscando a alguien que confirme lo que él quiere que le digan. Nada más que eso. Busca una opinión de una persona que sea santa, que una persona que sea ortodoxa en la fe y sigue esa opinión. Josué lo entendió.
Y Josué, antes de comenzar ninguna acción, ¿qué es lo que hizo? Buscó la confirmación del Señor. Josué había aprendido, estaba decidido a escuchar la palabra de Dios. Y el Señor le vuelve a decir la palabra que se repite a través de toda la Biblia, que el Santo Padre Juan Pablo II hizo de ella su lema: no tengas miedo, porque los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. No tengan miedo. No hay nada más que paralice que miedo. Una persona que tiene miedo ni siquiera se lanza al combate. El miedo es totalmente paralizante. ¿Cuántas personas no avanzan en su vida en nada porque sencillamente tienen miedo? Y por tener miedo no se lanzan a una acción que le puede dar la victoria en cualquier plano de la vida de ellos. Por eso siempre el Señor está diciendo, si me consultas a mí y si sigues lo que yo te digo, no tengas miedo. Fíjate que si hay que pasar por una calle oscura o lo que sea para llegar a un lugar que tienes que comprar algo y está oscura y tú tienes miedo, ¿qué tú haces? No pasas y te quedas sin comer y te quedas sin tomar, teniendo los resultados del lado de allá, sin saber si te van a atacar o no te van a atacar. Eso es lo que los comunistas saben muy bien. Y por eso en Cuba los comunistas han impuesto la autocensura. Que la gente, antes que el gobierno te censure, ya la gente misma se censura. No voy a hacer esto porque me van a... Entonces tú te estás autocensurando. Hay personas que también pasan en su vida continuamente y el que se autocensura es porque tiene miedo. Esa persona nunca llega a ningún lado. A mí nunca se me olvida, en las Semanas de la Caridad, allá en Pinar del Río, tenían un letrero que decía: pobre del que se queda en la orilla mirando al que se va. Ese nunca llegará. Y es una gran verdad. Pobre el que se queda en la orilla mirando al que tuvo valor de arrancar. Por lo menos el que tuvo valor de arrancar llegará o no llegará, pero el que se quedó en la orilla nunca lo va a saber. Y eso se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Y lo otro también que yo estaba mirando en toda esta conclusión, antes de entrar en el detalle del sol en Gabaón, es el versículo que es muy interesante. No está esto escrito en el libro del justo. Eso está en el versículo 13. Eso es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, tiene que ser cierto. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿dónde está en la Biblia el libro del justo? ¿Detrás de qué libro? ¿Entre qué libro y qué libro está el libro de justo en la Biblia? ¿Alguien me lo puede decir? Ustedes no leen mucho la Biblia. ¿Ustedes nunca han leído el libro de justo en la Biblia? No, porque no está. No está. Pero ¿qué dice aquí? Como dice el libro del justo, detente sol en Gabaón. ¿Quién dice esa frase, entre comillas, detente sol en Gabaón? El libro de justo. ¿Y en la Biblia está el libro de justo? ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que hay cosas que están en la palabra de Dios que no están escritas en la Biblia. Y ahí tienes una prueba. Esto de detente sol en Gabaón y Tulur en el valle de Ayalón, eso que pasó en nuestra Biblia, proviene de un libro que se llama el libro de justo, que no está en la Biblia. Sin embargo, el escritor de Josué lo toma como verdadero. ¿Tú sabes dónde estaba el libro de justo? En la tradición hebrea. Era de la tradición, como después nosotros tuvimos nuestra tradición, que más tarde la tradición hebrea se incorporó, parte de la tradición hebrea, a la palabra de Dios. Pero el libro de justo, y esto es una de las pruebas cuando uno pregunta, todo tiene que estar en la Biblia, ok, ¿y dónde está el libro de justo? No está, no sabemos, dice el libro de justo, no sabemos ese libro, un libro antiquísimo, pero sin embargo, al ponerlo aquí, Josué, ¿en qué se constituye? En palabra de Dios. Eso, como vamos a ver después en el libro de Judas, cuando dice que San Miguel Arcángel se fajó con el demonio por el cuerpo de Moisés. ¿Dónde está escrito eso? En Deuteronomio, en Éxodo, no está. Y es palabra de Dios. ¿De dónde Judas lo saca? De la tradición judía. Entonces vemos que los judíos tenían la palabra escrita y la tradición, tal como la Iglesia Católica la tiene. Por eso que quise llamarle lo anterior, la atención a este versículo 13, donde dice, no está escrito en el libro de justo. Y después dice muy interesante el versículo 14, no hubo día semejante, ni antes, ni después, en que obedeciera a Dios la voz de un hombre. Eso es tremendo. Porque Josué, no Dios se lo dijo a Josué, Josué se lo dijo
Habló Josué a Yahvé en presencia de Israel, detente sol en Gabaón. Dios no se lo dijo a Josué, Josué se lo dijo. ¿Y qué hizo el sol? Por eso dice, no ha habido otra oportunidad que Dios obedezca a un hombre. ¿Y después por qué? Dice después, la respuesta es que el Señor combatía por Israel. ¿Eso es lo que quiere decir eso? Que la voluntad de Josué y la voluntad de Dios eran una sola. Cuando tu voluntad coincide con la voluntad de Dios, el milagro pasa. ¿Por qué muchas veces el milagro no pasa? Porque mi voluntad no coincide con la voluntad de Dios. Entonces no hay comunicación, estamos totalmente desfasados. Y esto es tremendo. No ha habido otro día sobre el mundo donde Dios obedeciera la voz de un hombre. Estamos hablando de un hombre normal, como Josué. No ha habido nunca en el mundo. Es que Yahvé peleaba por Israel. Es eso que, para no se vuelvan locos después y se forme el lío, es eso que hemos siempre hablado, que Dios no tiene tiempo y nosotros vivimos en el tiempo. Y por eso muchas veces, al Dios está fuera del tiempo y nosotros en el tiempo, muchas veces es muy difícil para nosotros. Pero hay un momento en que ese no tiempo de Dios y el tiempo de nosotros coinciden, es el Cairo. En ese momento que coincide el no tiempo de Dios con el tiempo mío, es cuando Dios actúa, con poder y milagro. Ahora, hay momentos que si no estamos atentos, ese Cairo se fue y no nos dimos cuenta de ello. Por eso solamente se le revela a los que tienen la misma voluntad, como en este caso de aquí. ¿Por qué el Señor obedece a un hombre? Porque los dos estaban en lo mismo. Los dos querían exactamente lo mismo. Y porque Josué se abandonó al Señor, y eso es muy importante para nuestra vida. Esta batalla de Gabaón era decisiva. Por eso también el Señor pelea por Israel. Porque esta batalla va a ser decisiva. Es cuando se va a derrotar totalmente este gobierno corrupto de los cananeos. Y va a dejar una cosa muy importante para Israel. Va a dejar abierto para Israel una brecha camino al mar. Parece que Israel venía todo el tiempo por el desierto. Israel no conocía el mar. Israel conocía el Mar Rojo, que no es un mar, que es un pedazo de agua entre dos continentes. Pero aquí Israel va a entrar en contacto con el mar Mediterráneo, una fuente de comunicación. Y por este motivo el enemigo tenía que ser totalmente destruido, paralizado. Por eso la batalla de Gabaón es tan importante. Y por eso cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, tenemos un Gabaón. Hay algún momento en nuestra vida que ese momento ha sido una batalla importante. Ahora, que la hayamos ganado o no, depende de dime voluntad. ¿Está de acuerdo? Y si veo que el no tiempo de Dios coincide con mi tiempo, entonces lo que hay que hacer ahí, agarrarlo en ese momento. Pero eso es difícil de entender, porque eso es una revelación espiritual. Por mucho que se explique, si no lo vive, hay que estar atento. Por eso es que no está atento a Dios, lo pierde. Con un retiro, yo me acuerdo que yo daba en el retiro cuando íbamos a Conyers, yo estaba hablando de eso, cómo nosotros tenemos que estar como Dios, como en el juego de béisbol, como los peloteros están mirándose, ¿usted no ha visto como ahora más cercano, cuando el NBA, cuando el juego de los hits? Yo estuve fijándome todo el juego, cómo los jugadores estaban continuamente mirándose a los ojos, estaban totalmente alerta con el otro para cuando pasara la pelota. Si esa persona no tiene esa comunicación, cuando pasan la pelota, la pierde. Ahora, para poder tener esa compenetración, ¿tú sabes qué es lo que hace falta? Meses y meses de práctica. Así nosotros tenemos que estar con el Señor. Tenemos que nuestros ojos del Señor tienen como los jugadores de los hits. Tenemos que estar continuamente atentos a los ojos del Señor a ver en qué momento nos va a pasar la bola. Ahora, para estar atento a los ojos del Señor, ¿tú sabes lo que se hace falta? Práctica. Práctica en la oración, práctica en estar atento a la voluntad de Dios. Porque ese momento que el Señor te pasa la bola, ese es el momento que se une la no voluntad, la no tiempo de Dios con el tiempo. Ese momento de Cairo, que nos vemos prácticamente, nos entramos en el no tiempo
Que a veces uno dice, me parece que el tiempo se paró. Pero tenemos que estar atentos a... Yo me fijé mucho, yo aprendí mucho, yo siempre aprendo todas las cosas, aprendí mucho de los juegos de los Marlins, de los hits, porque yo me fijé como, mucha gente se fijaban en la bola, yo me fijé en los ojos de los jugadores. Y si ustedes pueden ver el video, fíjense que los ojos de los jugadores eran espada, no con el contrario, con el de su team. Alerta a lo que otra persona le iba a decir, no con palabras ni con gestos, solamente con una... Entonces tú ves que estaban por atrás, el tipo hacía pap y el otro la agarraba, porque había entre ellos, ¿qué cosa? Comunicación. Eso es lo que tenemos que estar con Dios. Pero si no hay práctica, los hits tuvieron que tener práctica, los hits tuvieron que tener disciplina durante ese tiempo. Si nosotros no tenemos práctica, si nosotros no tenemos disciplina, Dios nos puede mirar, nos puede pasar la bola y nosotros no enterarnos jamás en la vida. Pero ya Gabaón estaba ganada casi la batalla, pero había un problema. Transcurrían las horas y ya estaban llegando la sombra, la oscuridad. Los que hemos ido a Israel sabemos, yo no sé por qué motivo, que a las 5 de la tarde en Israel es de noche con las estrellas afuera. ¿Por qué motivo? Yo no lo sé. Siempre. Siempre. A las 4 de la mañana el sol está afuera. Y a las 5 de la mañana puedes ir a la playa. Bueno, yo a las 3 no lo he visto todavía, pero sé que a las 4 ha estado el sol afuera. Y a las 5 por eso hay muchas veces que correr, porque las iglesias las cierran cuando cae el sol y a las 5 cierran las iglesias. Entonces por eso hay que correr tanto para llegar antes que cierren las iglesias. O sea que si ustedes vienen ya a las 4 de la tarde comienza el ocaso, ya a las 4 de la tarde, y en este tipo de batalla hacía falta la luz. El sol y aquí el sol se iba a ocultar más rápido, porque se iba a ocultar entre las montañas, dándole a los enemigos la posibilidad de escabullirse, de reagruparse o de obtener refuerzos. Por eso Josué, delante de todo Israel, exclama con verdaderamente un impresionante estallido de fe: detente, sol. Ahora tenemos que ver la figura de Josué en ese momento. Imagínate, en el medio de la batalla, el jefe de la batalla se para, en vez de dirigirse a los que están luchando, se dirige al sol. Y que nada más y nada menos le dice: detente. Hermano, para decir eso, hay que tener una fe impresionante. Hay que tener una fe impresionante o hay que saber a qué Señor tú sirves. Y es que verdaderamente los milagros ocurren cuando la persona que invoca al Señor desata el poder de la fe. Ahora, muchas veces no desatamos el poder de la fe. ¿Por qué no desatamos el poder de la fe? Primero, porque tenemos miedo. Segundo, porque no estamos seguros del Dios que servimos. Porque decimos, ¿y si yo lo digo y no pasa? Entonces tengo miedo a hacer el ridículo. Hacemos ridículo gratis continuamente en todos lados. Pero no damos tiempo que el no tiempo de Dios se una con mi tiempo. Por eso es que casi nunca vemos milagros. Los grandes milagros han ocurrido, como en el caso de detente sol. Josué sintió algo y ¿qué hizo? Se dejó llevar. Aunque pareciera una... Y se lo digo a mí personalmente, me pasó no hace mucho, cuando estaba en el viaje a Honduras, vi un muchacho que estaba en el aeropuerto, un muchacho jovencito, todos jorobados, así, eso que llevan en silla de ruedas, y yo sentí el impulso de imponerle las manos. Lo sentí, y no lo hice por miedo a que no pasara nada. Y después dije, Señor, perdóname, mi fe todavía no ha crecido. Porque hay veces que uno lo hace, pero cuando tú sientes eso que de verdad te sale, que no viene de ti, que es incontrolable, yo tenía que haberlo hecho. Pero de verdad hay que tener la fe que yo no tengo. Por miedo a que vaya a orar por el muchacho y se queda tan igual y que la gente se va a reír o va a decir, este loco ¿de dónde salió? Por eso que muchas veces no, y lo digo por experiencia propia, por eso que muchas veces no vemos milagros en nuestra vida. Los grandes milagros han ocurrido al impulso de una cosa que parece totalmente imposible. Cuando Santa Teresa comienza la reforma del Carmelo, ella la comienza exactamente por ese mismo lugar. Una sobrinita le dijo, ella estaba explicando todas las noches lo ideal que sería el Carmelo como realmente se fundó, y una sobrinita le dijo, bueno, pero si esa es la idea, ¿por qué no lo hacemos? Y Santa Teresa dijo, vaya que es cierto, si yo pienso que eso es lo ideal, vamos a hacerlo.
Y de ahí salió la reforma carmelitana. Y todo parecía imposible. Una mujer en una celda de clausura en contra de todos los poderes que no querían más. Convento en contra de la misma orden que no quería que nadie la restaurara. Salió la reforma. Y así han sido los grandes milagros en la iglesia, han sido por una persona que cogió ese momento de gracia de gracia de Dios. Y Josué, ese momento, a él no le importó el ridículo. Él le dijo, lo que yo siento, lo voy. Y hay que tener valor para en medio de a las 4 de la tarde decir, detente sol. Y dice, no solo se detuvo el sol, se detuvo la luna. Y vino la gran victoria de Israel. Todos los reyes de la tierra, de esa tierra, fueron sometidos al Señor. Es lo que dice Marcos 9, 23. Al que cree, todo le es posible. Esa es la clave es lo que también, por ejemplo, le pasó a Santa Rita de Case, viuda con 2 hijos en una ciudad en guerra, y ella se propuso, yo voy a ser religiosa, y entró en el convento, contra la opinión de todo el mundo. O sea, eso es lo que dice San Marcos. Si tú, al que cree, todo le es posible. Por eso, sea una edificación, sea un ejército, sea lo que sea, todo descansa en dos pilares que son fundamentales. Todos, tú sabes, para el creyente, ¿cuáles son los 2 pilares? La voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Son los 2 pilares. ¿Cuáles son los 2 pilares? ¿Cuál es el primero? La voluntad. ¿Y el segundo? Si estos 2 pilares están coordinados uno con otro, la base está firme. Ahora, si un pilar está aquí y el otro está aquí, y tú pones encima una tabla, ¿qué es lo que pasa? Se cae. O sea, la voluntad del hombre tiene que estar alineada ¿con qué? Con la voluntad de Dios. Para poder edificar cualquier cosa. Y ahí es donde viene el problema. Yo tengo mi voluntad, yo quiero esto, pero yo tengo que saber si lo que yo quiero es lo que quiere Dios. Si tú estás seguro y tienes confirmación de lo que tú quieres, lo que quiere Dios, construye lo que sea en fe, porque el Señor te lo va a dar. Con la oración se ejerce este poder de Dios cuando tenemos una base firme. Si de verdad pertenecemos a Cristo, somos de Cristo y vivimos en la voluntad de Dios, Dios hará en nosotros cualquier cosa. En nosotros y por nosotros, como dice el Salmo 31, quien confía en el Señor no será confundido jamás. El Salmo 31, 1. Ahora hablando un poco del milagro del sol de Gabón, porque no es importante si de verdad el sol se paró, si el sol no se paró. Yo, como está escrito, así lo creo. Y así me evito una serie de confusiones y de dolores de cabeza. Si está escrito, yo no sé cómo es, así fue. Punto. Tú no sabes la cantidad de... Hay gente que me escriben a Madre Angélica con unos enredos. ¿Cómo esa mente ha podido llegar a ese grado de confusión? Le digo, hermano, si es sencillo, cree lo que está aquí, se acabó. ¿Por qué te vas a romper la cabeza dando unos rodeos gigantescos para terminar enredado? Créelo tal. ¿Cómo está? Aunque no sea así, por lo menos te alivia padecer de demencia prematura. Pero se puede, pero se puede. Yo si está, lo creo. Pero hay una serie hay gente que dice, bueno, el sol no se puede detener, se acaba el universo. Ahora ahí encontré un estudio muy curioso, que piensan, que los estudiosos piensan que la parte de una cola de un cometa pasó muy cerca de la Tierra. Ustedes han visto como el cometa Halley y todos esos cometas que le siguen una cantidad de piedra que hace mucho, gracias a Dios, esos son muchos siglos que no pasa. Pero algunos, y te lo voy a decir porque ahora, se cree que a lo mejor un cometa pasó muy cerca de la Tierra y dice que puede ser que ese cometa haya ocasionado una perturbación en la trayectoria de la Tierra. ¿Y por qué creen eso? Porque aquí dice que cayeron muchas piedras y mataron
Tenemos ese dato que hubo una lluvia de piedra que mataron al ejército. Y eso los científicos dijeron, lluvia de piedra. Eso suena a cuando esa parte del cometa pasaron esas piedras incandescentes por la atmósfera y se precipitaron en esa zona. Porque dice, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Jorón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Y fueron más los que murieron por las piedras que los que murieron por la espada. Por supuesto que un fenómeno de esta magnitud sería un cataclismo grande, pero la tierra no sería destruida, en caso como esto. Y como dice, hay un dato muy sencillo que aquí que dice, como está escrito en el libro del justo, que en hebreo dice el libro de Jacer. No sabemos si es un personaje como dice María o si es un justo, como José, como Abraham, y hay que hacer la voluntad de Dios. Por eso han encontrado. ¿Y qué dice el libro de Jacer? El libro de Jacer dice, Josué y sus hombres habían hecho la marcha desde Gargala, andando toda la noche. Y después de esto, Josué por la mañana temprano cayó sobre sus enemigos junto al valle de Gabaón. Dado que Josué pidió al Señor que detuviera el sol y a la luna, tenemos que deducir, por lo que dice estos versículos, tenemos que deducir que posiblemente Josué haya dicho esto a mediodía, porque no va a detener el sol cuando ya está en el horizonte. Pero ¿qué sucedería en esa fecha si el sol, no es que el sol se haya detenido, es que la tierra sufrió un cierto cataclismo por esas piedras que pasaron? Pero en el estudio que estaba analizando diría, bueno, si eso pasó en este lado de la tierra, algo tiene que haber pasado en el lado opuesto, ¿no? Y en este estudio que estaba viendo, ellos van a un libro preamericano que se llama Anales de Cuautitlán. Se llama Anales de Cuautitlán, conocido también como Códice Chimalpopoca. Son los libros, bueno, tú sabes de lo que hablo. Tengo una hermana mexicana ahí que sabe de lo que yo estoy hablando, que no estoy inventando, pero oiga, qué interesante, el Código Chimalpopoca dice que durante una catástrofe cósmica que ocurrió en el pasado, la noche se alargó mucho más de lo normal. Insiste el libro que el mundo se vio privado de la luz ante el terror de los habitantes por un lapso de tiempo calculado 4 veces una noche. Fíjate qué interesante, el sol se mantiene aquí, y que dice en la misma época un libro mesoamericano que la noche se paró en ese lugar. O sea, tenemos aquí un dato verdaderamente científico que nos está diciendo que algo que no sabemos de qué es ocurrió en ese momento. Son códices que son verdaderamente verificables en el internet, los que tienen paciencia para eso. O sea, en Palestina el sol se detuvo por un largo periodo de tiempo, o sea que se calculan los cronistas como en 36 itin, que son aproximadamente 18 horas. Por lo tanto, si sumamos las 18 horas que el sol se detuvo a las 12 horas que normalmente alumbra el sol en una cara de la tierra, tenemos un total de 30 horas. O sea, la oscuridad que se produciría en la otra mitad de la tierra, como dice este códice mexicano del imperio azteca. Por supuesto que este aparente detenerse del sol y la luna durante tanto tiempo, no tenemos que suponer que el planeta dejó de girar en torno a su eje por un periodo tan largo. Este científico dice lo que posiblemente ocurrió fue que la Tierra, al mismo tiempo que se detuvo momentáneamente en el espacio, sufrió una inclinación del eje de la Tierra por la lluvia son especulaciones científicas, pero que están avalados que porque donde dicen un lado que el sol se detuvo, en el otro lado dice que la noche se detuvo. O sea, algo definitivamente pasó. Y estas son especulaciones que dicen que a lo mejor producto de ese impacto, el eje de la Tierra cambió un momento. Los babilonios, las tribus de Sudán, los finlandeses, los griegos, inclusive los peruanos, todos tienen en su cultura tradiciones de una noche larga, acompañada de cataclismo. En todas esas culturas las culturas, tan dispares como Finlandia y Perú, tienen tradición de que hubo una noche muy larga con cataclismo. O sea, estamos hablando que eso se quedó en la memoria histórica de los pueblos grabado. Yo creo que
Podemos, por supuesto, aceptar que eso, porque el sol fue detenido milagrosamente, eso no hay, lo que haya sido, podemos saber que algo definitivamente pasó. Ahora, se puede explicar científicamente. Ahora bien, lo importante es que eso sucedió cuando Josué lo dijo. Ahora tú puedes pararte de afuera y decir 40 veces, detente, sol en Miami, y mira ese que dijo que el 30 de junio el Vaticano iba a explotar y Obama se iba a salir corriendo y iba a hacerse presidente del mundo, iba a entorar el gobierno con vara de hierro y todos sus seguidores con el 666 se iban a transformar en seres, ¿cómo dijo? Radiactivos. ¿Qué es eso? Yo no sé. Él decía, yo lo oí, que se iban a convertir en seres radiactivos. La radiación es la no materia. Yo no sé. Y yo dije, bueno, a ver, yo me levanté el día 30, vi las noticias, el Vaticano no había explotado. Y puse el web de ellos y el que se transformó fue el web que se desapareció. Entonces digo, evidentemente ese señor no se transformó, se evaporó. Porque así nadie sabe dónde está, con todos los millones que recaudó. Él está maquinando algo. Él está maquinando algo. Él está maquinando una justificación y vamos a verlo salir con una... Yo para mí voy a escribir un Nuevo Testamento. Él. Otro, anótenlo, anótenlo ahí para que vean lo que yo le digo. Él va a escribir su propio Nuevo Testamento. Va a salir con una patraña y va a escribir para decir que toda la Biblia pasó y que ahora él tiene la nueva... Algo de eso, anótenlo, con algo de eso él va a salir. Hay cientos de miles de personas que han sido afectados por ese ladrón económicamente y que están hoy en día desesperados porque quien ellos decían que era Dios resulta que es un farsante. Y más hipócritas son los medios de comunicación. Porque si el Papa Benedicto dice que el Capitolio de los Estados Unidos va a explotar el 30 de junio y el Capitolio no explota, iban a pasar años riéndose del Papa. Y este señor lo ha anunciado con vallas por toda Latinoamérica. Pasó, ¿ustedes vieron decir algo en la prensa? Mira, ni María se enteró. Nada. Nada, no le dieron. Pero aquí en Miami no tiene tantos seguidores, pero en América Latina tiene miles de seguidores. Pero en Colombia, yo estaba en Honduras andaban muy preocupados porque habían padres que se habían desaparecido con los niños que tenían tatuado el 666 y no se sabía dónde estaban. Porque en Colombia, en Honduras estaban prohibidos, pero se escondían para hacer sus reuniones. Y en Honduras estaban muy preocupados con lo que podía pasar con esa familia, porque piensan que se pueden suicidar al ver que no pasó. Hubo gente que se trancaron en la casa el día entero, que lo vendieron todo, esperando el día de la transformación. Y él lo anunció. Yo le dije dos cosas, ese señor o está loco o tiene un plan muy definido. No, porque sí, aunque sea un vividor no se va a lanzar a decir que el Vaticano va a explotar cuando sabe que el Vaticano, él no tiene poder para explotarlo. O sea, una persona que de esos signos tan grandes, hay dos cosas, o está loco o tiene un plan ulterior peor que el que tenía antes. Porque un vividor no se lanza a hacer ese tipo de profecía que sabe que no van a... Eso es cosa de un loco o de alguien muy malo. Que el Señor nos libre de cualquiera de los dos. Pero yo lo que decía que Josué, que puede hacer todo esto científicamente, pero el milagro es que eso sucedió cuando Josué lo dijo, como ha pasado con el milagro de Fátima del 17 del sol, del 17 de octubre de 1917, que dicen fue una aurora boreal. Ok, puede ser una aurora boreal, pero el milagro es que sucedió cuando la niña dijo, miren al sol. Si ni siquiera los astrónomos, ni siquiera los observatorios pudieron predecir ese acontecimiento, el milagro es que una niña analfabeta en un pueblo perdido de Portugal dijo, miren al sol, y el sol se empezó a mover. Es más o menos parecido, no lo mismo que lo que sucedió con Josué, Pero verdaderamente tenemos que vimos una explicación lógica de lo que puede haber pasado, pero tenemos que ver esto desde el punto de vista espiritual. Tenemos que ver qué es lo que se antepone aquí, la fe de Josué. ¿Qué es lo que se antepone aquí? Que la voluntad de Josué estaba en línea con ¿qué? Con la voluntad de Dios. No olvidemos que no fue Josué el que cobró el milagro. La fe no es creer que yo puedo, sino creer que Dios puede. Esa es la fe.
Eso se lo voy a repetir. La fe no es creer que yo puedo. El que cree que yo puedo está equivocado. La fe es creer que Dios puede. Que Dios lo hará si yo se lo pido, porque mi voluntad está unida a la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿nuestra voluntad ha llegado a ese grado de estar unida con la de Dios? De verdaderamente que no lo sabemos. Que existe Josué, no tenemos la menor duda. Yo buscando en el internet me encontré que allá de los años 1387 antes de Cristo, un tal Abdid Ibá, que era gobernador de Jerusalén, le pide ayuda a los egipcios para luchar contra los hebreos. Que es en la época que Josué va avanzando. ¿Y qué dice la carta que le escribe el faraón? Dice, ¿por qué no prestas atención a mi súplica? Todos los gobernadores están perdidos. Al rey mi señor no le queda ni un solo gobernador. Permita a mi señor el rey enviar tropas de arqueros, o al rey no le quedarán tierra. Todas las tierras del rey están siendo saqueadas por los Abirú, que posiblemente, como ellos le decían a los hebreos, por los Abirú. Si los arqueros llegan para finales de año, entonces la tierra de mi señor seguirá siendo suya. Pero si no envía a los arqueros, entonces la tierra del rey mi señor se perderá. Esta carta fue escrita casi al mismo tiempo que estamos del capítulo 10 de Josué, que estamos estudiando en este momento. O sea que todo, históricamente, porque acuérdense lo que dijimos, que nuestra fe no es una fe que nace de un invento, nuestra fe es una fe que nace de la historia. Estos lugares que estamos hablando, Gabaón, todos esos lugares están ahí, se pueden visitar hoy en día. Nosotros no vamos porque están en territorio que pertenecen en conflicto entre la autoridad palestina e Israel, y no es un lugar para ir. Pero está inclusive el pozo donde Jacob conoció a su esposa cuando venía huyendo y todavía tiene agua. O sea, estamos en una historia que podemos actualmente ir y conocer los lugares. No es una invención que si hubo una guerra y como los mormones no se encuentra absolutamente ningún rastro de lo que pasó. Nuestra fe está cimentada. Por eso que existe un estudio de la teología que se llama arqueología bíblica. Y la arqueología bíblica es fascinante, porque en Israel se estudia, y las grandes escuelas benedictinas de Jerusalén estudian la arqueología bíblica y tienen grandes libros, donde se han ido excavando, se han ido encontrando todos los lugares que menciona la Biblia. Se ha ido con la Biblia a encontrar esos lugares, y donde parecía que no había, han excavado y se han encontrado exactamente lo que la Biblia dice. Nuestra fe es una fe que se puede ver, no es una fe inventada por una revelación extraña. Y este aspecto que hemos visto, podemos ver que aquí en este caso no se contradice la fe y qué cosa, y la ciencia. La fe y la ciencia no se contradicen. Fíjate que más bien la ciencia complementa lo que dice la fe. La iglesia nunca ha estado reñida con la ciencia. Claro que salen los comecuras de siempre a sacar el caso de Galileo. No, la iglesia condenó a Galileo, pero no dicen que hace poco a este escritor iraní, Salman Rushdie, creo que se llama, lo condenó a muerte Irán, y está escondido todavía porque escribió un libro contra el Islam. No en el siglo XIV, en el siglo XXI. Y siguen sacando los chismes de la iglesia del siglo XIV, pero son unos miserables. Como vi ahora que hay un problema tremendo en un pueblecito del norte, no sé qué pueblo es, porque al lado de un convento de monjas están abriendo un lugar de eso de bailar mujeres desnudas, un emporium de $3 millones. En un pueblo del norte de Estados Unidos, las monjas están haciendo con la gente del pueblo manifestaciones porque no quieren, pegado al convento, un lugar de mujeres que bailan desnudas. Y como decía ayer O'Reilly, decía, nunca nadie hubiera puesto ese lugar al lado de una mezquita. Nunca en este país hubieran permitido ese lugar al lado de una mezquita. Sin embargo, la zona le aprobó la planificación al lado de un convento. ¿Saben quién tiene la culpa de eso? Nosotros, que no nos damos a respetar. Como no nos importa, hoy estaba viendo en el programa de Glenn Beck, que van a hacer un pastor protestante decía, si los católicos y los protestantes, era un pastor protestante de este país, nos uniéramos, este país se transformaba, porque somos la inmensa mayoría. Pero lo que pasa es que no nos importa hasta que no me pisan el callo.
Porque es imposible que un puñado así de ateos manejen una nación eminentemente cristiana. Y que un puñado así de ateos hayan podido sacar la oración de la escuela cuando la inmensa mayoría de esta nación es cristiana. Y que nos hayan robado la Navidad cuando esta nación es cristiana. ¿Por qué? Porque a nosotros nos lo merecemos, porque cada cual tiene lo que se merece. Ustedes no ven que ese político que es un corrupto, ¿cómo se llama ese político de allá de tu tierra, Carlos? De Bronx, ¿cómo se llama? Charles Rangel. Charles Rangel, acusado de falta de ética, que tenía que estar en la cárcel, que ha estado en juicio, lo vuelven a elegir otra vez en su distrito. Tú sabes que cada cual tiene lo que se merece. Pero lo que estamos hablando aquí, que la iglesia nunca ha estado reñida con... Y el caso de Galileo no fue un problema de ciencia, fue un problema de fe. Son dos cosas totalmente diferentes, que nadie habla de eso. Porque a Galileo no lo acusaron porque dijo que la tierra no giraba, que el sol no giraba alrededor del sol. Eso es una mentira, porque el que descubrió que la tierra gira alrededor del sol fue Copérnico, que fue un monje 100 años antes que Galileo. Y a Copérnico no le pasó absolutamente nada. O sea, están dando la información mal. A Galileo no lo acusaron, sencillamente porque dijo que la tierra giraba alrededor del sol. Copérnico lo dijo antes y murió siendo sacerdote, y hasta el día de hoy es un de los grandes astrónomos. Nadie acusó. ¿Tú sabes cuál fue el problema de Galileo? Que en un tiempo de unas dudas tremendas de fe que asolaban, se metió con este capítulo de Josué y dijo que era mentira, que el sol nunca se había parado en Gabaón. Ahí fue donde fue el problema. No fue un problema científico, fue un problema de fe. Porque ya se sabía que la tierra giraba alrededor del sol. Es lo que de ahí empezó a poner en duda, y de ahí empezó a poner en duda diferentes pasajes de la Biblia. Y fue cuando el Santo Oficio lo llamó. Que no lo condenó a muerte, que se murió de viejo al lado de una playa, que tampoco eso se dice, que nunca la mataron ni nada. Él se retractó, y porque era un católico devoto, se retractó lo que dijo y vivió con su hija, y murió en no sé en qué parte de Italia, cerca de una playa. Exactamente, pero esa es la historia. Esa es la historia. Nunca fue sometido a tortura y nada, porque la Inquisición solamente pasaba al rey, a la justicia del rey, a los que se negaban a retractarse. Eran los únicos, a los que se retractaban se le imponían una penitencia y se dejaban ir. O sea que el problema de Galileo no fue un problema de ciencia, fue un problema de fe. Él se metió en temas de fe que en ese momento que a él no le correspondían, poniendo en duda la veracidad de las escrituras. Que le ven con el cuento, díganle eso. Aprende, Copérnico es anterior a Galileo, fue que descubrió que la Tierra se mueve. Fue una teoría aceptada y nadie tuvo ningún problema con aceptar esa teoría de Copérnico, que hasta el día de hoy es la teoría que más éxito ha tenido. Y fue muy anterior a Galileo. Claro, como dice Carlos, el Discovery Channel y eso te presentan una versión que las personas que de verdad no conocen, pues enseguida se lo creen. Por eso que en Radio Paz y en Radio Católica Mundial estamos haciendo un programa ahora sobre las leyendas negras de la iglesia.